porque Dios me hace buscar un mensaje, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes, y también que estamos continuando, digamos, la serie que hemos venido estudiando, ¿verdad? Que Marlon ya nos ha dado dos mensajes acerca del fruto del Espíritu. Entonces, ya hablamos hace 2 domingos, se habló de la paciencia. Y el pasado, ¿de qué hablamos? Del amor. Entonces, y hoy yo escogí, junto con Marlon y hubo un consenso ahí. Hoy lo que quisiera hablarles, hermanos, es del tema de la benignidad. Es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? La benignidad. Y es un tema que no se toca mucho en las iglesias, ¿verdad? Creo que casi nadie sabe qué es la benignidad. ¿Quiénes tienen alguna idea de lo que es la benignidad? A ver si alguien me puede opinar. Manita Kenia. Ser bueno, ¿está bien? ¿Alguien más? Que no hay peligro. No hay peligro. Bueno, se puede tomar, sí, también. Qué bueno. ¿Alguien más? La benignidad, ¿qué se le viene a la cabeza cuando decimos que algo es benigno? Cuando decimos que es maligno, es malo. Cuando decimos que es maligno es malo, y benigno es bueno. Así es. A veces, como con el tema de las enfermedades, dicen es un tumor benigno, dice la gente, ¿va? Sí, o sea, que no es malo, pero también no solamente, esos son términos como terrenales, ¿verdad? Pero la benignidad es una de las características de Dios y también de los hijos de Dios. Entonces, como les ponía aquí en el texto, ahí todos lo tienen, ¿verdad? Dice, la serie es, ¿verdad? Los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y eso está basado en Gálatas 5, 22 y 23. Y quiero que lo volvamos a buscar todos. Que ahí está en el texto también, pero lo bueno es que busquemos lo mejor para que todos lo leamos. Gálatas 5, 22 y 23. Para los que no han estado, Carol y Max, que no han estado, entonces para que lo leamos. Y no sé si tal vez mi hermanito Grey nos ayuda con esa lectura. Gálatas 5, 22 y 23. Ven. Léalo, por favor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y letra dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, ustedes, es que el fruto, dice, el fruto del Espíritu tiene todas estas características. Es que es un solo fruto, pero ese fruto tiene todas estas características. Entonces, el cristiano debe tener todas estas características. Es la esencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Entonces, ya habíamos hablado del amor. Hay varios más que hay que hablar: el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, hay un montón de cosas terrenales, ustedes, que de repente se pueden interponer en la vida de una persona, pero dice Dios, o la Escritura aquí, que contra estas cosas no hay ley, y ya lo vamos a ir estudiando poco a poco. Si se fijan, en el versículo 22 está la palabra benignidad y después está bondad. Hay dos palabras, son similares, ¿verdad? Pero están las dos características. Entonces aquí, según el texto que yo les traje, vamos a leer la definición de benignidad, que viene del griego crestotes. Crestotes, así es, del griego original. Dice: la benignidad no es solo ser bueno, es una disposición del corazón que es suave. Entonces, una persona, hermanos, puede ser bueno, pero no necesariamente apacible o suave o delicado. La persona puede ser buena, pero vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo terrenal.
Los narcos a veces son buenos con la gente que le regala dinero, hacen escuelas, pero no necesariamente es que es benigno. Ellos tienen sus cosas atrás, ¿verdad? Que hacen que al final no es un trasfondo bueno, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta de esta parte que dice que es una disposición del corazón que es suave. O sea que una persona benigna también es alguien dulce, ¿verdad? Es alguien suave, alguien que tiene, digamos, ternura, amable y servicial, dice acá. Es la capacidad de ser tierno incluso cuando el entorno es duro, ¿verdad? Que esa es la definición de benignidad. Es la capacidad de ser tierno incluso cuando el entorno es duro. El Señor Jesús fue muchas veces así, ¿verdad? Él lo querían matar y él más bien decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es, digamos que uno de los pasajes donde Jesús actuó con mayor ternura porque venían de crucificarlo, ¿verdad? O sea, él estaba crucificado, estaba colgado en la cruz y él dijo, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue tierno ahí, hermano. Se pudo haber bajado, pues. Tenía la capacidad de bajarse. Él dice que él podía llamar a legiones de ángeles, ¿verdad? Para que lo defendieran, pero no lo hizo, sino que él, estando ahí, fue tierno hasta en el momento más duro, incluso cuando el entorno es duro, dice. Y aquí vamos a leer cuál es la diferencia entre benignidad y bondad. Mientras que la bondad es la acción externa de hacer el bien, la benignidad es la actitud interna y la dulzura con la que se hace. Es el sabor del carácter cristiano. Entonces, aquí está otra vez el término. Ser bueno es la parte externa, ¿verdad? Pero hay gente que es buena, no necesariamente siendo benigna. La benignidad es lo que nace en el corazón. Y eso nace porque como un fruto del Espíritu, ¿verdad? O sea, solo el Espíritu Santo lo da. Ser bueno, hay gente que no está con Dios y es buena, pero no necesariamente tienen benignidad, ¿verdad? Que esa es la esencia realmente del Espíritu de Dios. Entonces dice, voy a repetir, mientras que la bondad es la acción externa de hacer el bien, la benignidad es una actitud interna, o sea que ya está en el corazón, nace en el corazón. Y la dulzura, oigan bien las palabras, dulzura con la que se hace, o sea que cuando uno hace el bien, siendo benigno, hasta te da satisfacción, pues te da gozo ayudar a la gente, pues. Es la diferencia, ¿verdad? Los políticos ayudan, hermanos, y la gente puede decir que es buena. Puede ser que algunos sí sean benignos, pero otros no. No necesariamente es que son benignos. Pueden ser buenos, pero no necesariamente benignos. Porque la esencia, ¿verdad? No se sabe qué es lo que hay en el trasfondo. Pues la gente dice, me ayudó, pero en el trasfondo es que quiere lucrarse por otro lado, ¿verdad? O así. Hay instituciones que tienen ayudas benéficas, pero ¿por qué? Necesitan evadir impuestos o que le reduzcan impuestos. No necesariamente es que son buenos, ¿verdad? La benignidad sí, porque causa un gozo una vez que usted le ayuda a alguien. Es el sabor, dice, del carácter cristiano. Y entonces ahora vamos a leer lo que es el origen de la benignidad. ¿Y quién es nuestro modelo? Es Dios. No podemos dar, hermanos, lo que no hemos recibido. La benignidad comienza reconociendo cómo Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Y entonces acá vamos a empezar a leer la Biblia. Tal vez Gaby nos ayude aquí con Salmo 145, 17. Y les pido a todos que lo busquen, pues, para que todos estemos en la misma página. Dice, Dios nos atrae con cuerdas de amor, ¿verdad? O sea que Dios debe ser siempre nuestro modelo, ¿verdad? O sea que la benignidad, como lo leímos al principio, es una de las características del fruto del Espíritu, pero, claro, siendo Dios nuestro modelo, ¿verdad? O sea, no podemos tener el Espíritu de Dios si no está Dios ahí, ¿verdad? O sea, es uno solo. Entonces Dios tiene que ser nuestro modelo. Entonces no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces si nosotros somos benignos es porque lo hemos recibido de parte de nuestro modelo, que es ¿quién? Dios, Cristo, ¿no? La benignidad comienza reconociendo cómo Dios nos trata a nosotros. Entonces vamos a ver qué dice Salmo 145, 17. Justo estaba en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Ok, entonces acá
otra de las cualidades de la benignidad es que es la misericordia, ¿verdad? Entonces dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso, que ahí está entre paréntesis, benigno, porque está implícito dentro de la misericordia, en todas sus obras. ¿Qué pasa? Digamos que la misericordia, hermanos, que ya también lo hemos hablado bastante, es poner la miseria del otro en mi corazón, ¿verdad? Pero como yo, si no tengo esa capacidad de tener misericordia, ¿cómo voy a ser benigno, verdad? Está ligado, la misericordia está ligada, porque si yo voy a perdonar a alguien es de verdad. Hay gente que perdona solo de labios, pero no en su corazón. Entonces la misericordia es más allá, todavía es más profundo, es más adentro. Entonces la benignidad me da misericordia para los demás, ¿verdad? Entonces la misericordia, ¿qué es? Perdonar sin importar lo que me hayan hecho, ¿verdad? Jesús nos perdonó a pesar de todo lo que la gente hace de malo en este mundo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos los pecados han sido perdonados y son perdonados como la blanca lana. Entonces quiere decir de que para Él no hay distinción entre si algo es más malo o menos malo, ¿verdad? Él perdona todo. Y esa es la misericordia, esa es la benignidad, ¿verdad? Y ahora le voy a pedir a mi hermana Carolina si busca 2:4, Carolina acá. Y él es mi hermana también. Mi hermana de sangre. Ya después va a buscar uno ahí. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ok, esto es otro punto súper clave, hermanos. Cuando nosotros realmente reconocemos la benignidad de Dios, o sea, que Él tiene misericordia como tal con nosotros, eso nos lleva al arrepentimiento. O sea, hay consecuencias buenas, digámoslo así, ¿verdad? O sea, la benignidad es aquello que nos toca el corazón, que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, aquí el apóstol Pablo en Romanos decía, ¿verdad? O menospreciáis las riquezas de su benignidad. Es que mucha gente no conoce el concepto, hermanos. Es que eso es lo que pasa, que mucha gente la benignidad no la entiende, pues, ¿verdad? Y hoy por eso es que bueno que lo estemos estudiando, porque es parte de lo que estamos estudiando, analizando todas estos frutos del Espíritu, estas características del fruto del Espíritu. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces aquí hay una aplicación que dice, Dios no nos salvó a gritos ni con aspereza, ¿verdad? Nos trajo con su dulzura para enseñar benignidad. Primero debemos estar agradecidos por la benignidad que Dios tuvo con nosotros cuando no lo merecíamos. Aquí es donde la gente dice, bueno, yo he sido demasiado malo, dice la gente, como para ir a la iglesia. O yo he hecho demasiadas cosas malas como para ir a la iglesia. No conocen la benignidad de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, ahí nos empezamos a dar cuenta de que realmente como Jesús trataba con amor. ¿Con quiénes se llevaba a Cristo? Con pecadores, ¿verdad? O sea, Él estaba, claro, tenía sus discípulos, pero Él ¿con quién quería estar más tiempo? Con los pecadores. ¿Y quiénes eran? Que suena feo porque hasta a la gente no le gusta, pero estaba con prostitutas, con leprosos, con ladrones, con mentirosos, con asesinos, con gente que incluso en los tiempos de Israel, que todavía se sigue viendo, ¿verdad? Que ahorita vemos el conflicto. Le ayudó a una samaritana, por ejemplo, que eran como no se llevaban, pues, ¿verdad? Con los judíos, ¿verdad? Con los hebreos, ¿verdad? Entonces, Jesús quería y buscaba a la gente que era menospreciada, ¿verdad? Por la benignidad que Él tenía. Más bien los discípulos a veces, sí. Solo quisiera agregar que el versículo anterior dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Solo mencionarlo, ¿verdad? Porque la naturaleza siempre es ver el mal en el ojo ajeno, ¿verdad? Entonces,
Si decimos pues tener el amor y la benignidad, ¿verdad? También eso nos hace no ver el mal de las demás personas. Y fíjense que eso nos hace recapacitar a nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque muchas veces las iglesias, voy a decir iglesias o ciertos cristianos, caemos en la tentación de criticar a los demás. Incluso los mismos discípulos pedían fuego, que cayera fuego para la demás gente. Pues, ¿quieres que mandemos a descender fuego? Le decían a Jesús, y que los consuma. Y Jesús les decía, ¿qué están diciendo? Están locos, ¿verdad? Porque no entendían, todavía los discípulos estaban siendo discipulados, valga la redundancia, no tenían al Espíritu Santo todavía. Y entonces esa es la naturaleza humana, pues, que nosotros de entrada critiquemos al vecino, pues, solo porque no pone música cristiana, o solo porque no va a la iglesia, ¿verdad? Pero es que Dios al final quiere que todo el mundo se arrepienta, pues, ¿verdad? Él es paciente, dice, ¿verdad? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a veces los que estamos adentro de la iglesia somos los primeros en criticar a los que están afuera, a los que no han venido, pues. Y Jesús más bien era en quien tenía puestos los ojos. Es cierto, él estaba discipulando a los suyos ahí, que también esos mismos lo traicionaron. Lo hemos estudiado un montón de veces. Cuando él murió en la cruz y fue sepultado, dice que muchos volvieron atrás. Muchos de los que le seguían regresaron a sus caminos. Pedro volvió a las redes también, casi se regresa del todo. Pues Jesús lo volvió a buscar, lo estudiamos la vez pasada. Entonces Jesús tenía puesta la mirada en los de afuera, como dice, pues, no en los del camino ya estaban en el camino. Las ovejas, dice que oyen su voz y ahí están, pero él va a buscar a las que se pierden. Una oveja que se pierde, él se quita del rebaño y se va y busca a la oveja que se pierde. Entonces nosotros a veces como cristianos, que somos las ovejas que estamos en el camino, criticamos a la que se va, a la que se pierde. No puede ser. Entonces, si hay benignidad, nosotros entenderíamos que Jesús tiene un trato especial con esa persona, no nosotros. Claro, en nosotros está el motivar a la gente, ¿verdad? A que vengan al camino de nuevo, ¿verdad? Pero no criticarlo por el hecho de que no tome la decisión, porque ese es un trato de Dios y ellos. Entonces, a veces los cristianos caemos en ese error, hermanos, de criticar a los que no están en el camino. Y Jesús no tenía, esa no es la benignidad, pues. Jesús hacía todo lo contrario, él se iba para allá, y más lo criticaban a él también, y por eso dice que lo mataron también. Por eso lo mataron a Jesús, porque los que eran judíos, los principales sacerdotes, decían que cómo era posible que él se juntaba con la chusma, pues así, por decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Es que así decían, y ellos decían que eran perros o perrillos, le decían a los que no eran judíos, ¿verdad? A los que estaban fuera. Pero Jesús fue a buscar a esa gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? De nuevo, la aplicación dice, Dios no nos salvó a gritos ni con aspereza, sino que Él tenía amor y misericordia, ¿verdad? Él no andaba, claro, es cierto, en algún momento se enojó, ¿verdad? Cuando estaban vendiendo fuera de la sinagoga, estaban haciendo negocios, pero esos eran incluso gente que era cristiana, pues, que era del camino y andaban haciendo otras cosas que también Jesús se molestó. Pero fue la única vez, creo yo, donde sí realmente actuó con dureza, pues. Pero a la gente, realmente, digamos, a la mujer que fue allá en adulterio, él la perdonó, no la juzgó, no la criticó. Solo le dijo, no peques más, tus pecados te son perdonados, pues. Entonces, él actuaba con dulzura más bien. Nos atrajo con su dulzura para enseñar benignidad. Primero debemos estar agradecidos por la benignidad que Dios tuvo con nosotros cuando no lo merecíamos. Aquí está otra parte bien importante, pues. Porque no lo merecíamos. O sea, realmente Él sabía el corazón de las personas. Cada quien tiene sus luchas, sus problemas, sus pecados, sus dificultades. Pero Él aún así, sabiendo el corazón de las personas, Él sabe que no lo merecemos. Pero esa es la benignidad, pues que aún no mereciéndolo, Él nos perdona, ¿verdad? Entonces aquí, en el tercer punto, que es las manifestaciones de la benignidad en el creyente. Ya entendimos, ¿verdad?, cuál es la definición de benignidad, que eso viene desde el interior, ¿verdad?, del corazón, de la mente.
expuesto por el Espíritu Santo definitivamente. No solamente la apariencia física, lo exterior, ¿verdad? Es lo interior. El origen de la benignidad, que ya sabemos que es Dios, que es Jesús, ¿verdad? Desde el momento, hermanos, que Él mandó a su Hijo a la tierra, desde ahí ya él era benigno, pues, porque sabía que estábamos perdidos. Pero Él tuvo misericordia y mandó a su único Hijo, dice, unigénito. Entonces ahora la benignidad se tiene que manifestar en los creyentes, ¿verdad? Ya tenemos nuestro molde, que es Dios o Jesús, y ahora se tiene que manifestar en cada uno de nosotros, que somos los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo se ve una persona llena de benignidad en la vida real? Aquí ya vamos a empezar a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a, Johnny tal vez me puede buscar Proverbios 15:1. Entonces, ¿cómo se ve una persona llena de benignidad en la vida real? Sí, léalo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vaya, este es uno de los pasajes que aquí ya se empieza a poner a prueba, ¿verdad? La benignidad. Porque siempre, ¿verdad? O en alguna discusión en casa con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja, todo siempre, o nuestros jefes. Si existe una discusión, ¿verdad? ¿Cómo actuamos nosotros? Aquí ya tenemos que empezarnos a ver nosotros cómo actuamos ante una situación, digamos, a veces dura o difícil, pesada, ¿verdad? Pero el sabio Salomón en los Proverbios dice que la blanda respuesta quita la ira. Yo no sé cuánto les ha pasado, que yo creo que a todos nos están hablando pesado, fuerte o lo que sea, pero uno está callado. A veces el otro se enoja hasta más, ¿se han fijado? ¿Va? Como que se enciende más. Pero después se baja esa tensión si uno se queda callado. ¿Por qué? Hoy escuchaba yo a un predicador que decía que cuando uno es apacible, cuando uno es benigno, bueno, y es que lo leímos en el pasaje de Gálatas, contra tales cosas no hay ley, aquí se empieza a revelar. La gente después se calla y se va, porque no hay respuesta, pues, pero es porque, claro, nosotros tenemos que ser prudentes, porque hay gente que se queda callada, pero para chulear más a la persona, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos una actitud de benignidad realmente y sabemos que mejor no voy a hablar para que esto no siga, porque una llama se apaga, si yo no la alimento, después se apaga, pues, ¿verdad? No le puedo echar más leña porque si le echo más leña ahí se enciende más, que es lo que dice el pasaje. Más la palabra áspera hace subir el furor. Si yo contesto de la misma manera o peor, áspera, ahí enciendo el fuego, ¿verdad? Pero si hago lo contrario, no alimento eso, entonces esa llama que está peleando, que está encendida ahí, se termina apagando. Pues. Entonces, se terminó esa ley, pues ahí no hay ley contra eso. Pues. O, mejor dicho también, una blanda respuesta, o sea, no contestar mal por mal, ¿verdad? Que era lo que Jesús hacía también. Al principio, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y todo eso, al principio se les había enseñado a la gente que contestaran ojo por ojo, ¿verdad? Y diente por diente. Pero Jesús, cuando vino, trajo la gracia. Y bajo la gracia trajo todo esto, ¿verdad? Trajo el Espíritu Santo, trajo la redención, la salvación, perdón de pecados, el bautismo, trajo toda la doctrina del Nuevo Testamento, digamos. Y él ahí cambió las cosas. Entonces ahí las hizo al revés. Y ahora ya él les decía, se dijo que era ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, amen a vuestros enemigos. La gente se quedó en shock, pues, porque, ¿qué pasó? Pues, o sea, a mí si me pegaban, yo tenía que pegar más duro. Así me habían enseñado, ¿va? Que a veces en la escuela los niños así le dicen, pues, si usted le pegan, pégale más duro, usted le dicen los papás a veces a los niños, ¿va? Pero no, pues, o sea, más bien al contrario, Jesús vino y dijo, no, retírense, o den una palabra blanda, pues. Y entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Están peleando con nosotros y ustedes contestan con una palabra blanda, la otra persona se queda en shock, porque no se espera una respuesta blanda, pues, no una respuesta pacífica. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. O sea, recontesto todo lo contrario a contestar como debería de contestar cualquier persona, pues, con ira, ¿va?
O con más enojo, porque los seres humanos somos así, ustedes. Es una lucha de poderes, pues ¿quién puede más? Ah, si este me dijo esto, yo le voy a contestar peor, que no sé qué. Como cuando uno estaba en la escuela, se peleaba con los compañeros y me insultaba a uno, yo le insultaba más fuerte, y así va. Pero cuando uno contesta lo contrario, o sea, una palabra blanda, como lo dice aquí el proverbio, la gente no sabe qué hacer con eso, pues se quedan en shock, pues. Se paralizan y mejor se callan y se van. O hasta piden perdón, después terminan arrepentidos, pues. Y ahí es donde está la benignidad, lleva al arrepentimiento, que es lo que habíamos leído. A mí me ha pasado también, pues, si a mí me han contestado de una manera pasible, yo después me quedo, no, perdónenme. Después termino pidiendo perdón, pues, porque es cierto, o sea, ya es como ley, pues. Por eso es que decía en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Porque es inexplicable, pues, realmente, ¿verdad? La filosofía de Jesús, digamos, con Gaby siempre platicamos eso, ¿verdad? Es todo lo contrario, es contraria, pues. Es como lo que estamos hablando, pues si el mundo es duro con vos, entonces pues tienes que ser alguien duro en el mundo, porque si no te van a pisotear. Así dice la gente. Yo tengo que ser fuerte, tengo que ser agresivo, tengo que ser en este mundo, porque si no me van a pisotear, dice la gente. Pero realmente no, al final nosotros tenemos que ser mansos y humildes, pues. Y eso es lo que el mundo no puede contra eso. Que eso es lo que fue Jesús. Fue manso y humilde hasta la muerte, pues. Y por eso él venció toda barrera, pues. Espiritual, porque es que la gente solo ve lo terrenal, lo físico, ¿eh? Pero realmente, ¿por qué Jesús decía, diga el pobre rico soy? Es una filosofía inversa, ¿eh? O diga el débil fuerte soy, es una filosofía inversa. Es la filosofía de Jesús. El débil es fuerte, el pobre es rico. La palabra blanda apaga la ira, la llama. Es que es al revés, pues, no es como la gente lo piensa, pues. Son filosofías que Jesús aplicaba, porque eso es algo divino, pues. No es un tema de que... el humano es egocentrista, ¿verdad? El humano es, yo como tengo mucho dinero, sobre cualquiera me puedo sobreponer, ¿verdad? Pero Jesús era pobre, dice que no tenía dónde recostar su cabeza, pero él era más grande que todo, ¿verdad? O sea, la humildad más bien al final mata al que se enaltece, ¿verdad? Solo un comentario. Yo entiendo eso de que no hay ley, es como que no es un mandato, no es como, o sea, Dios sí nos llama, ¿verdad? A ser bueno, pero que son cosas que no las vamos a cumplir por nosotros, pues como quien cumple una regla, sino porque Sí. ya es algo que se va a añadir a nuestra vida. Sí, pero también, voy a agregar, pero también cuando dice no hay ley, es que no hay ley que se interponga entre ser benigno. O sea, al final, y no solo benigno, sino que todo fruto del Espíritu, pues, porque lo dice. Ante el amor, ¿qué se antepone? No hay ley, pues, contra el amor, ¿verdad? El amor rompe toda barrera, rompe todo problema, o sea, no hay ley que se anteponga ante todo fruto del Espíritu. Entonces también, en parte, ¿verdad? Sí. Solamente solo para agregar ahí que si analizamos la mayoría de las leyes, todas, incluso el derecho, es restrictivo. No hay que cruzarse una calle si el semáforo se enroja. Está prohibido botar basura. Casi todas las leyes son restrictivas, son el no haga esto. Y si nos pasamos también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, vamos a notar de que la mayoría de leyes son no matarás, no darás malos testimonios. Las leyes positivas realmente no son muy frecuentes justamente porque nacen de lo bueno que nosotros deberíamos tener. Así que si alguien tiene el Espíritu Santo, no hay una ley que le restrinja todo lo que uno debería hacer, porque cosas así como decimos y también como dice Ana. Entonces uno ayuda sin necesitar una ley externa que le diga que tiene que ayudar. Da, bendice, da ropa, visita al huérfano, ayuda al huérfano, a la viuda, va a las cárceles, porque no hay una ley que le diga no, tenés que ir a las cárceles, no, porque eso ya nace de adentro. Nace de un corazón que ha sido. No, es algo benigno, que ya viene del corazón, porque ya Dios le pone eso en su corazón. Y es que lo que dice Yoli también, yo les he puesto ese ejemplo también a veces, que es como a los niños no se les enseña a ser malos, ¿verdad?
Se les enseña a ser buenos. Entonces al niño se le pone leyes. No haga esto, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ajá, es una disciplina. Pero cuando el niño es bueno, o sea, nosotros le enseñamos a los niños a ser buenos, no a ser malos, porque por naturaleza son malos. Entonces por eso ponemos leyes y disciplinas, para que dejen de hacer lo malo, ¿verdad? A veces hay niños buenos que los adultos nos hacen ser malos. También, También. sí. Entonces, voy a agregar que ahorita Alejandro dijo algo que es muy cierto también, A ver. que las leyes parten de una premisa y es que somos malos. Sí. Por eso se nos dice un montón de cosas sobre qué es lo que no hay que hacer, pero ¿qué pasaría si todos fuésemos buenos? No habría leyes, dejarían de existir las leyes porque no podríamos cerrar la puerta porque sabemos que nadie va a entrar por esa puerta a robarle nada. Y sería un orden total que en la Biblia lo vamos a encontrar mucho más adelante. Cuando Dios imponga su reino aquí, cuando estemos aquí en la tierra, no van a haber leyes, porque la ley de Cristo va a estar en nuestro corazón y vamos a encontrar. Entonces aquí es donde jugamos el papel nosotros como cristianos, es vivir en lo terrenal, viendo las leyes judiciales, y obviamente que nuestro corazón se vaya ablandando, siendo benigno, para que vayamos siendo mejores personas en nuestro entorno. Sí. Respete las leyes, pero que uno sepa interiormente que eso como cristiano uno sabe que está mal. O sea, las leyes están puestas, pero uno como cristiano, como dice la hermana Gaby, nace de uno, del corazón, del espíritu de uno, no faltar el respeto. Sí, eso aporta a lo que dijo Gaby también, ¿verdad? Y es que también nosotros, como cristianos, y como entendemos el fruto del Espíritu, por eso es que nosotros somos respetuosos de la ley, porque entendemos pues que para eso hay leyes, y la misma Biblia nos dice que tenemos que ser respetuosos de la autoridad, de la ley, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos problema con eso, pues, porque tenemos estas cualidades, estas características que nos las da Dios. Las leyes realmente están puestas para aquellos que no las cumplen, pues, ¿verdad? Y por eso hay un castigo, ¿verdad? Pero nosotros hemos entendido eso y el mismo Jesús nos decía, pues, al César lo que es del César. O sea, él entendía que había una ley, una restricción terrenal, pero que nosotros no tendríamos problema a menos que la ley se interponga sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí sí, ya nos dice Pablo, ¿verdad? Que nosotros ya no podemos hacer caso a algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, de lo que la Biblia nos enseña a nosotros como seguidores de Cristo, ¿verdad? Ahí sí ya nos tenemos que anteponer nosotros, salvo eso, ¿verdad? Y eso lo padeció mucho, pues, o sea, Daniel en el foso de los leones, todo el mundo padeció eso, pues, porque se querían anteponer, mejor dicho, ante la palabra de Dios, y ellos ya no obedecían, pues ya no se inclinaban a dioses, porque ponían a Dios primero, ¿verdad? Solo en ese caso ya el cristiano puede decir no ante las leyes, pero cuando ya se quieren anteponer ante la palabra de Dios, o la voluntad de Dios, o lo que Dios quiere, ¿verdad? No nos van a hacer caer por seguir una ley, ¿verdad? Ya se antepone lo que Dios quiere. Entonces dice, el fruto de la benignidad se nota primero en la lengua. Es la capacidad de responder con calma cuando somos atacados, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer. En nuestra disposición para perdonar, Efesios 4:32, tal vez Marlon me puede ayudar ahí. Efesios 4:32. Amén. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok. Vuelve a reforzar aquí Efesios que la benignidad es también parte como con la misericordia. Entonces, antes sed benignos unos con otros. Entonces, cuando dice benignos unos con otros es practicar la amabilidad, la misericordia, ser buenos pero de corazón, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros. Entonces, si nosotros nos perdonamos, hermano, el perdón que sale aquí es un perdón genuino, ¿verdad? O sea, la benignidad es lo que estábamos hablando, viene del corazón, es algo que es genuino. Entonces, si hay perdón, si hay misericordia, tiene que ser genuino.
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los que estamos en Cristo ya sabemos que Jesús nos perdonó de todo, hermanos. No solamente de algunas cosas, ¿verdad? Nos perdonó de todo. Y ese mismo perdón, Él nos lo da a nosotros para que nosotros perdonemos al prójimo. Para que nosotros perdonemos al prójimo. Eso significa olvidar cualquier cosa que nos hayan hecho. Cualquier cosa que nos hayan hecho. Porque así nosotros también reconocemos que Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros perdonamos al prójimo de todo. A veces nos cuesta perdonar, hermanos, a mucha gente, porque nos hacen daño a veces, ¿verdad? O sea, somos seres humanos y fallamos. Ya sea que me quedaron mal, ya sea que me quedaron viendo mal, me hablaron feo. Bueno, incluso hay gente que le toca perdonar a alguien que mató a un familiar, por ejemplo. Esos son casos mucho más extremos, ¿verdad? O una negligencia en un hospital. O sea, tantas cosas que nosotros a veces somos privilegiados que no nos pasan cosas tan malas, como decirlo así, ¿verdad? Pero imagínense gente que tiene que perdonar a un asesino, por ejemplo. O no sé, un médico que me diagnosticó mal algo y más bien se me complicó mi salud. O sea, son cosas que son bien duras, pues. Pero nosotros tenemos que perdonar, hermanos, porque la benignidad lleva a esa misericordia, pues, aunque sea difícil, ¿verdad? Como Dios nos perdonó también a nosotros en Cristo. ¿Por qué la Biblia enfatiza que nos perdonó en Cristo? A ver si alguien me puede decir. ¿Por qué Dios dice que nos perdonó en Cristo? ¿Qué significa eso? La ira de Dios, hermanos, iba a caer sobre nosotros. Él no se iba a contener. Pero Jesús se antepuso, ¿verdad? Entonces, Dios lo mandó al mundo para que nos perdonara todos nuestros pecados y solo así la humanidad pudo ser salva. O sea que si no hubiera estado Jesús, posiblemente Dios nos hubiera consumido, pues. Bueno, dice la Biblia que ya estábamos en condenación desde el principio de la creación, ¿verdad? Pero Jesús se antepuso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios nos mira a nosotros y le pedimos perdón, Él primero saca un escáner y mira si nosotros tenemos a Jesús adentro, ¿verdad? O sea, nosotros, pues. Y si Él mira a Cristo, entonces Él nos perdona. Es como nuestro escudo, ¿eh? Es nuestro abogado, dice la Biblia también. Entonces, por eso esta frase de cuando dice, nos perdonó a vosotros en Cristo, que estamos en Cristo. O sea, que no está en Cristo, posiblemente no va a tener el perdón de Dios, ¿verdad? Porque solamente somos salvos a través de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Sí, así es. Entonces, por eso en la Biblia sí dice esta frase, pues, que somos perdonados en Cristo. Dice, la benignidad elimina la amargura. Aquí hay otra de las cosas que a muchos seres humanos les cuesta, eliminar la amargura, ¿verdad? ¿La amargura de qué viene, hermanos? De que se acumulan muchas cosas. Por años, hay gente que viene arrastrando algo que no ha perdonado por muchos años y eso al pasar del tiempo se va convirtiendo en amargura. Algo que alguien nos hizo, nos traicionaron, etcétera, ¿verdad? La amargura ya es cuando agarra callo algo, pues, cuando ya está muy, muy maduro. Eso es amargura. La falta de perdón. Pero dice que la benignidad puede eliminar la amargura. ¿Por qué? Porque la benignidad nace desde la parte más profunda del corazón. ¿Y la amargura dónde está? ¿Dónde tiene las raíces la amargura? En el corazón. Entonces la benignidad viene y entra más profundo todavía y elimina la amargura. Hay personas, hermanos, que sí están llenos de amargura, pues, pero como dice acá, no hay cosa que Dios, por eso volvemos al tema, contra esto no hay ley. La amargura es eliminada por la benignidad, que no hay ley contra eso. Entonces puede ser muy dura la amargura, porque hay gente que le cuesta perdonar, o que es muy irritante, ¿va? Hay gente que es muy irritable también. Con facilidad se enojan, con facilidad se irritan, con facilidad estallan también, producto de la amargura.
Pero dice que la benignidad elimina la amargura, ¿verdad? No es algo que alguien me va a hacer a mí cambiar, sino que solamente el Espíritu Santo. Por eso es una de las características del fruto del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Cómo se refiere la Biblia al Espíritu Santo? Dice que Él va y escudriña el corazón de Dios y luego viene a nosotros y escudriña nuestro corazón y va conectando así el corazón de Dios con el de nosotros. Esa es la definición del Espíritu Santo. Entonces Él va y agarra de la benignidad de Dios y la trae al ser humano. Así es la conexión que hay. Es un canal. Realmente el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es para todos los que entendemos, que creo que todos los que estamos acá entendemos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ellos tres son las tres personalidades de un solo Dios, ¿verdad? Entonces, como el Espíritu Santo es Dios, entonces a los que tenemos el Espíritu Santo tenemos esa conexión directa con Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué le dijo a los discípulos? Les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá otro consolador. ¿Quién trae consuelo a nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo, pues. Otro consolador. O sea, que Él era un consolador, pues. O sea, Jesús consolaba a la gente. Los sanaba, los perdonaba, los abrazaba, porque Él era cariñoso también. No es que era duro, Él era cariñoso, ¿verdad? Los niños, alguien que no es cariñoso, ¿usted cree que los niños van a correr a Él? No, ¿verdad? O sea, pero los niños dicen que cuando salían corriendo a recibirlo y lo abrazaban, pues, porque Él era cariñoso, pues. Entonces Él era un consolador, ¿verdad? Él consolaba a la gente con sus palabras de amor, de misericordia, ¿verdad? Y entonces Él dijo, cuando me vaya, vendrá otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, les conviene, dijo. O sea que al final era como mejor, pues, porque Él sabía que no iba a estar por mucho tiempo en la tierra. Él se fue, pero vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que, entonces el Espíritu Santo, como trae la benignidad, es el Espíritu Santo que trae la benignidad a nuestras vidas, que elimina la amargura. Una persona benigna es fácil de tratar. Aquí hay otra parte dura porque hay gente que es de carácter pesado, ¿verdad? Que sabemos que Dios trata de maneras diferentes con cada uno. Unos somos más duros, otros somos más dóciles, más suaves. Pero decía un predicador también, bueno, Marlon también lo ha dicho, el mero pastor, que un cristiano tiene que ser amable, ustedes, ¿verdad? No puede haber un cristiano que no sea amable. O sea, puede que exista, porque Dios trabaja con todos de una manera diferente, ¿verdad? Pero realmente cuando un cristiano es cristiano de verdad, se tiene que empezar a ver los frutos, pues, que eso es lo que estamos hablando. Amor, tiene que tener paz, bondad, benignidad. Eso se tiene que empezar a reflejar en el cristiano. Entonces, si ustedes conocen una persona con esas cualidades, muy posiblemente tiene el Espíritu de Dios dentro, pues. Si ustedes se ponen a pensar, claro, no quiere decir que hay gente que no sea enojada, ¿verdad? Tal vez ya hay gente que, o voy a decirlo así, con la edad se vuelven un poquito más gruñoncitos, ¿verdad? A veces yo a veces le digo a Gladys que a veces yo me vuelvo un poco gruñón, porque cuando uno me va haciendo, ya va creciendo, se va haciendo más enojado, pero es algo momentáneo también, usted. O sea, realmente el Espíritu de Dios tiene que reflejarse en uno, pues. Pero lo importante es reflexionar. Exacto, pero eso solo te lo da el Espíritu Santo, porque hay gente que está cerrada y enfrascada y nadie lo hace salir de ahí. Sí. Como dicen a veces, es el viejito cascarrabia, dicen, que no lo hacen cambiar de parecer porque está endurecido, ¿va? Pero los cristianos realmente tenemos que ser amables, siempre, pues, siempre. O sea, esa es una cualidad, es una característica. La bondad y la benignidad, eso es parte de, pues. O sea que tiene que ir de cajón, ¿verdad? Aparte del amor, el gozo que es otro, que habría que hablar también ahí del gozo, pues, porque el gozo, no voy a adelantarme, pero el gozo no es solo una felicidad exterior, es que también todos los frutos que estamos hablando acá vienen de adentro hacia afuera. No son externos, sino que nacen en el corazón y de ahí van para afuera y afuera se manifiestan. Pero cuando yo tengo gozo, no necesariamente lo demuestro porque está dentro de mí,
Pero tarde o temprano lo termino demostrando, pues. Porque ya está en la esencia, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, la benignidad se te tiene que salir por los poros, pues. Tiene que hablar. O sea, la persona cuando habla se siente cuando es una persona bondadosa, benigna. Ustedes desde que escuchan hablar a una persona, pues, lo identifican de esa manera. Puede que sea cristiano el que te está escuchando, no, pero esa persona, por eso es que a veces dice, puchica, hay gente que dice, yo quisiera ser como él o como ella, porque algo tiene, pero es que es eso. Son esos frutos del Espíritu que nosotros tenemos, que la gente de afuera, voy a decirlo así, o no cristianos, lo notan. Y ellos después lo desean tener. Ya después se van dando cuenta, o Dios les va hablando, ¿verdad? Pero a un cristiano le nota, o sea, es que se le tiene que notar. Sí. Ser amable, ser bondadoso, apacible, actuar con amor, ser paciente, que es lo que habló Marlon la vez pasada, el tema de la paciencia. Eso es algo que cala a mucha gente porque la gente no es paciente, pero son frutos del Espíritu, ¿verdad? Después dice, el servicio desinteresado. Vamos a ver si tal vez Max me ayuda ahí con Lucas 6:35. Pero no voy a leer que ¿Está bien? amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. Ok, este pasaje es bien pesado, pero oigan bien como dice la Biblia, ¿va? Porque es cierto, hay gente ingrata y mala. Pero ¿qué dice Dios acá? ¡Qué fuerte esto! Él es benigno para con los ingratos. Entonces ahí está, la benignidad no tiene límites, pues. Contra los ingratos, cuando sea de ingrato a alguien es porque... Sí, que me ha hecho de vuelta y media toda la vida, ingrato. Es una palabra suave más bien para otras que pueden existir, ¿verdad? Pero también dice, y malos. ¿Quiénes son los malos? Bueno, todos somos malos, ¿va? Pero aquí está hablando de unos ciertos malos. Los malos son todos aquellos que no están con Dios, o sea, vamos a decirlo así, hijos de Satanás, pues vaya. Porque aquí está usando una expresión bien pesada, pues, los ingratos y malos, o sea, está hablando de todas aquellas personas que han rechazado incluso a Dios. Esos son los malos. Pero ¿qué dice aquí? Él es benigno, porque Él es benigno para los ingratos, para con los ingratos y malos. Y ahora voy a llevar a otra reflexión. Nosotros éramos ingratos y malos. O sea, nosotros estuvimos ahí, ¿verdad? Jesús, o sea, Dios en algún momento de nuestra vida nos mira de esa manera, como ingratos y malos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, nosotros desde que nacemos es cierto, ¿verdad? Los niños son de Dios. Pero cuando empezamos a tener conciencia del bien y del mal, casi todo el mundo le desvía por el camino malo, pues, se va por el camino malo. Y entonces ahí que somos, ingratos y malos. Hasta que tomamos, mejor dicho, hasta que Dios viene y nos alcanza, nos encuentra y nos perdona, ¿verdad? Porque es Dios, no nosotros, sino que es Dios que nos alcanza, nos perdona y nos limpia. Y ahí, cuando nos limpia, dejamos de ser ingratos y malos. Pero antes sí lo éramos. En algún momento lo fuimos. Entonces, Él fue benigno con todos nosotros. Como dice la Biblia, ¿verdad? No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. No es que yo lo haya buscado a Él, pues. Es que Él me buscó por amor y por misericordia. Entonces yo antes era ingrato y malo, aunque no haya sido tan duro, ¿verdad? Hay gente que es más suave y todo, pero es que en el corazón, es que Dios mira el corazón, pues. Y Él sabe, o sea, y para Él, la maldad y el pecado es igual en todos. Tanto el asesino, dice que el mentiroso es como que sea homicida, pues. Así dice la Biblia, ¿verdad? Él es homicida desde el principio, le dijo a Satanás. Él primero mintió, ¿verdad? Él es mentiroso desde el principio, dice la Biblia.
Ajá, y la Biblia dice que los mentirosos son como homicidas. ¿Cómo es eso? Para Jesús no hay distinción entre la maldad, entre los pecados. El mismo mentiroso es un homicida. Y así cualquier otro pecado, porque Él los ve igual. ¿Por qué? Porque Él los perdona igual también. Para Él no hay distinción entre cosas más malas o menos malas. No hay pecados pequeños y malos. Una mentirita puede ser algo duro también, pues. A Dios le duele igual, pues. O sea, que al final es como un papá, ¿verdad? Los que son papás. Si su niño le miente y ustedes saben que lo está mintiendo, a ustedes les pesa en el corazón, pues. Creo yo, ¿verdad? Porque saben, ¿verdad? Pero aún así, como los aman, los perdonan. Entonces así, de la misma manera, actúa Dios con nosotros. Y nosotros a veces queremos engañar a Dios, y Él ya sabe, le pesa en su corazón porque Él es un Padre, pero nos perdona y nos limpia. Entonces, en algún momento nosotros fuimos ingratos y malos. Entonces, y al principio dice esto, amad pues a vuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Bueno, nuestros enemigos, hay un montón de definiciones de enemigos, ¿verdad? Pero los enemigos son los que nos hacen mal, digamos. Voy a poner este primer ejemplo. Son aquellos que nos hacen mal a nosotros, ¿verdad? Aquella persona que en el trabajo me hace la vida imposible se puede convertir en un enemigo para mí. O una relación anterior, ¿verdad? Digamos, gente que tuvo una relación anterior y esa persona se convirtió en su enemigo, ¿verdad? O vuelvo al tema, ¿verdad? Me mataron a un familiar, no sé, y esa persona que mató se convierte en un enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde existen muchas enemistades, en Olancho se da mucho eso, ¿verdad? Existen familias enemigas porque se pelean terrenos, ganado, son enemistades, pues. O póngale nombre a cualquier cosa que usted considere enemigo también, ¿verdad? No solamente, y aquí ya no está hablando de Satanás tampoco, ¿verdad? Porque Satanás es el enemigo número uno, ¿verdad? Pero aquí no está diciendo eso. Él está hablando en un término terrenal. Nosotros nos enemistamos con las personas muchas veces. O sea, un enemigo es una persona, pues no puede ser otra cosa, ¿verdad? Es una persona. Entonces aquí dice, amad a vuestros enemigos. Jesús amó a sus enemigos. Los que lo crucificaron eran sus enemigos. Y era su mismo pueblo, es lo peor, que su mismo pueblo judío fueron los que lo crucificaron. Y Él los amaba, porque Él decía que no sabían lo que hacían, pues. Y no solo dice amarlos, ¿qué dice después? Y hacer el bien. Peor para nosotros, que a veces nos cuesta, ¿verdad? No solo amarlo, pues, sino que cuando dice a la Biblia que nosotros tenemos que orar por los que nos maldicen, ¿verdad? Bendecir a los que nos maldicen. Pero encima dice hacer el bien. ¿No les parece que fue una filosofía contraria a lo que muchas veces pensamos, va? Hacer el bien. Dice, pero claro, hay una recompensa. Y dice aquí, ¿verdad? Y será vuestro galardón grande. Porque nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Y es cuando vayamos al cielo, vamos a tener galardones. Porque está prometido en la Biblia que vamos a tener premios, son galardones, ¿verdad? Claro, los que entendemos el tema de la benignidad y el perdón y la misericordia, no estamos pensando en el galardón. Es una consecuencia buena de lo que hacemos, pero no porque tendremos galardones es que vamos a perdonar o amar o hacer el bien a nuestros enemigos. Será grande vuestro galardón. O sea que Jesús sabe que al ser humano es tan difícil eso, que le dice, te voy a premiar, pues. Es como cuando uno a los niños les dice, pues, si sacas buenas notas, te voy a regalar este juguete o esto que te gusta, porque somos así, los seres humanos se nos premia, pues. Entonces, pero Dios sabe, ¿verdad?, que nosotros no estamos buscando esas cosas, pero Él promete galardones grandes, y dice grande. Y seguido de eso dice, y seréis hijos del Altísimo, ¿verdad? De esa manera nosotros demostramos que somos hijos de Dios, cuando perdonamos a nuestros enemigos y les hacemos el bien. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, así como Él es benigno, nosotros también.
Vuelvo al tema, él andaba con prostitutas, leprosos, asesinos. De hecho, cuando Jesús fue a la cruz, hicieron un intercambio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿A quién intercambiaron? ¿A quién soltaron para cuando iban a crucificar a Jesús? A Barrabás, ¿verdad? Y Barrabás sí merecía estar en la cárcel. Era ingrato y malo. A la tradición. Ahí está, y vino él y cambió. Y se fue, salió libre Barrabás y se entregó él, ¿verdad? Entonces, nos cuesta a veces nosotros hacer ese cambio de posición, ¿verdad? Peor con alguien que es nuestro enemigo, ¿verdad? No, hombre, que yo me voy a poner ahí para que suelten a este. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Nos cuesta tanto, hermanos, porque Jesús sabe que los humanos somos de muchas emociones, sabe que somos de muchas, somos relacionales, relaciones buenas y malas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan las enemistades, pleitos. Pero él dio el máximo ejemplo, pues se fue a intercambiar con el ingrato y malo, con el que sí se merecía. Esa es la real benignidad, que él sabiendo, porque Jesús planeó todo, hermano. O sea, la gente dice, pues claro, o sea, sucedió así y todo, pero ya era un plan de Dios, pues. Todo estaba escrito. Que Barrabás iban a sacar a Barrabás, que él iba a estar crucificado al lado de dos malhechores. Eso estaba escrito, pues. Él acomodó todo, realmente. Él acomodó todo, ya estaba escrito. Bueno, los dos que estaban crucificados al lado de él eran ingratos y malos. Y ahí está el claro ejemplo del que sí reconoció a Jesús y del que no, ¿verdad? Dice que uno lo injuriaba, dice. Vos que decís que sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás? Y de paso nos bajás a nosotros, así dice el pasaje. No es que así dice, y de paso nos bajás a nosotros, pues. Le injuriaba, dice, Jesús sabía, pues. Pero él dice, por eso dice que, este es otro ejemplo bien clarito, hermanos, de que la filosofía de Jesús es contraria. Muchos predicadores también hablan de esto, porque Jesús siempre se hizo ver como una oveja. Es el animal más débil. Y incluso muchos lo determinan como el animal más tonto. Dicen que tienen corta vista, se enferman seguido, son débiles, no se pueden defender. Cuando la llevan al matadero no reniegan, o sea, la ovejita va bien mandadita, pues. Entonces, ¿qué sucede? El débil es fuerte, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se representa como, también se representa como un león, ¿verdad? Pero ¿por qué no se representaba como un oso, como un elefante, fuerte, o un rinoceronte? Se representa como una ovejita, porque el débil es fuerte. Es la filosofía de Jesús, pues. Él era el débil y después el galardón es grande, dice. Entonces sí tenemos que ser nosotros, débiles, mansos, ¿verdad? Porque esos son los fuertes. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es la filosofía de Dios. O sea, los que no se creían, que no daban un peso por ellos, pero Dios los llamó para que fueran los sabios, los grandes, pues. ¿Verdad? En toda la Biblia, la historia habla de que él, bueno, estudiamos de Pedro la vez pasada, ¿verdad? Era un pescador, no tenía estudios, posiblemente no tenía estudios. Nadie daba pues por él, pero lo hizo pescador de hombres, ¿verdad? Uno de los más grandes. Y así un montón, Jesús lo llamó, que no era nada, pues, a David cuando mató a Goliat, era un joven, pues, o sea, era un pastor de ovejas, no tenía fuerza física. Dice que cuando lo llamaron a pelear contra Goliat, Saúl le quiso poner la armadura, dice, y le quedaba bailando, no le quedaba, pues, porque el hombre ve lo exterior y dice, no, hombre, a este le tenemos que poner un casco y una gran armadura, y no le quedaba, porque era chiquitín. El débil es fuerte. O sea, no
Dios no anda viendo el aspecto físico, ¿verdad? Sino que Él ve lo de adentro, que es la parte de cosas. Saúl decía, no, ese grandote, ese es un peleador Un paladín. grande y hasta una foto tiene él ahí. Ve que lo adoraba tanto que decía, uy, es muy grande. Sí, entonces Dios ve cualidades en los que nadie da un peso por ellos, pero Dios ahí ve cualidades. Entonces nosotros podemos ser esas personas, ustedes, que de repente no nos sentimos tan capaces a veces, ¿verdad? Pero Él ve cualidades en nosotros que nadie ve, pues, ¿verdad? Porque Él ve a lo vil del mundo. A veces somos viles, algo vil es que nadie, pues, nadie apuesta nada por ello, pues. Pero Él mira el potencial, ¿verdad? Entonces la benignidad nos lleva a hacer ese tipo de cosas grandes, como el perdón, la misericordia. Porque será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Perdón. La prueba de fuego de la benignidad es ser amable, ¿verdad? La amabilidad es algo que se tiene que practicar mucho. Ser amable con quien no lo merece o con quien no puede devolver el favor. Hay gente que no es amable, hermanos. Hay gente que no es amable con uno, pero uno siempre tiene que ser amable, pues. Esa es la enseñanza de Jesús, que no te pago de la misma manera, no solo porque sos amable conmigo, yo voy a ser amable con vos. Es ser amable siempre, aunque no sean amables conmigo. Es una cualidad, ¿verdad?, de la benignidad, ser amable. Y dice, con quien no lo merece. No, el que lo merece, pues todo el mundo es amable, ¿va? Si a mí me tratan bien, yo lo voy a tratar bien. Se nota, pues, si en un supermercado usted va y la cajera lo trata muy bien, usted hasta le sonríe y todo, pues. Porque eso se contagia. Puchica, me atendieron bien en esta tienda, voy a regresar. ¿Por qué regresa uno? Porque lo trataron bien, ¿verdad? Es fácil ser amable con quien es amable conmigo, pero con quien no lo merece, dice aquí, ¿cómo voy a ser amable? Pero esa es parte de la benignidad, ser amable con quien no lo merece o quien no nos puede devolver el favor. Y ahora vamos a leer los obstáculos para la benignidad, porque existen obstáculos también. ¿Por qué nos cuesta tanto ser benignos? Número 1, el orgullo. Creer que somos mejores que los demás nos hace ásperos, ¿verdad? En este mundo existen posiciones, títulos, ¿verdad? A veces nos autoproclamamos ser algo, ¿verdad? Solo por un tema de orgullo, ¿verdad? No, que yo soy aquí, yo soy allá. Generalmente la gente que tiene dinero, ¿verdad?, es lo que se hace así. Por eso también Jesús decía, ¿verdad?, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Porque generalmente el dinero y las riquezas traen mucho orgullo, ¿verdad?, e impiden que los frutos del Espíritu se manifiesten o que germinen en el corazón. Entonces, pero no solamente los que tienen dinero, ¿verdad? A veces podemos ser pobres y orgullosos también. Hay gente que tiene demasiado orgullo, ¿verdad? Satanás, ¿cuál fue la caída de Satanás? Su corazón se llenó de orgullo, dice. Ese fue como uno de los principales motivos por los que Satanás dejó de ser el ángel más perfecto que tenía Dios, ¿verdad? Por el orgullo. Orgullo y envidia. Porque él envidió a Dios lo que él hacía. El orgullo llevó a la envidia y trajo otro montón de cosas. Y entonces lo llevó a la mentira, engañó a la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia. Él quiso hacer lo que Dios hacía, lo hace. Entonces, ¿pero por qué nació el orgullo? Porque él tenía muchas cosas. Dice que era hermoso, dice que era perfecto en todos sus caminos, aunque se corrompió. O sea, es que él era perfecto en todos sus caminos. Dice que era el sello de la perfección. Pero el orgullo nació en su corazón. Y por eso él se hizo como se hizo malo. Después de ser ángel de Dios. Después de ser el ángel principal, o sea, creo que después de la Trinidad, creo que estaba él, ¿verdad que sí? O sea, después de la Trinidad estaba él, ¿verdad? O sea, pero él era un ser creado, ¿verdad? No era Dios, sino que era un ser creado. Y como ser creado,
tuvo las cualidades que tenemos todos los que somos creación de Dios, pues sentimientos, deseos. Nació el orgullo en su corazón lastimosamente, porque no era Dios, pues, ¿verdad? Aunque dice que es de la perfección, pero aún así el orgullo nació porque él era una criatura hecha. Entonces, el orgullo fue lo que Satanás hizo que cayera, ¿verdad? Y eso es lo que a muchos de nosotros también nos hace caer, ser orgullosos, hermanos. La gente a veces confunde también la dignidad con el orgullo. No, tener dignidad, pero la dignidad no es el orgullo, ¿verdad? La dignidad no me la doy yo mismo, me la tiene que dar la demás gente. El orgullo me lo creo yo solo. No sé si entienden la diferencia de eso. La dignidad, sí que dicen, no te dejes humillar, vos tenés que tener dignidad. Sí, pero tener dignidad no significa que yo voy a ser duro y áspero con la gente y que yo me voy a sobreponer por sobre toda la gente. La dignidad realmente me la dan las personas a mí, no yo mismo me la creo. Pero el orgullo sí, y eso fue lo que Satanás se confundió, no pudo contra eso. Y el orgullo es bien peligroso. Creer que somos mejores que los demás, eso es el orgullo, ¿verdad? Ay, es que ese solo porque dice que hace esto, que tiene este talento, que hace no sé qué, yo lo puedo hacer mejor, pero es que no se trata de eso, hermano. Nosotros como cristianos no tenemos que estarnos comparando con nadie. Ver el éxito del otro, alegrarse por eso y gozarse es de cristianos, pues. No entristecerse porque el otro está alcanzando más que yo, que a veces caemos en ese error, pues. Porque eso, la gente cree que por tener posesiones, títulos, es que yo me hago de menos, pues. O aquel tiene 3 maestrías y yo no. Es que al final eso son cosas terrenales, pues. Los cristianos vemos otra dimensión, no estamos viendo esas cosas, pues. O solo porque él tiene más plata, tiene 3 carros y yo no tengo. No, pues es que no se trata de eso, ¿verdad? Las cosas terrenales llevan al orgullo y a la envidia, como dice usted, hermano Río. Creer que somos mejores que los demás, y no somos mejores, porque Jesús a todos nos ve por igual, ¿verdad? No estamos compitiendo contra nadie. Él tiene un plan y un propósito para cada uno. Entonces, ¿yo por qué me voy a poner a pelear con mi hermana Carolina o con Pablo si ellos tienen algunas cosas y yo no? O sea, es la bendición de Dios de cada uno. Y como cristiano yo tengo que entenderlo y saberlo, pues. No me tengo que poner ni a cuestionar a Dios, pues. Hay gente que se pone a pelear hasta con Dios por cosas así. ¿Por qué ellos tienen una familia grande y yo no? O sea, nadie puede cuestionar a Dios ni torcerle el brazo. Entonces ahí es donde el orgullo empieza a nacer. Yo quiero esto, yo quiero tener esto y eso y eso, y los demás no se lo merecen. No nos debemos creer mejores que los demás, porque eso nos hace ásperos. ¿Y áspero qué es? Es algo duro, ¿verdad? A la gente se le va endureciendo el corazón. Ese es el término de áspero, ¿verdad? Que el corazón realmente se va endureciendo, las asperezas van formando una capa, ¿verdad? Entonces, no es bueno, no tenemos que creernos mejores que los demás. El estrés y la prisa también, ese es otro factor que influye mucho en este tiempo. La falta de comunión con el Espíritu nos hace reaccionar en la carne. ¿Por qué el estrés y la prisa? Porque el estrés nos distrae de realmente el propósito, ¿verdad? Es cierto, nosotros pues, a veces el trabajo, las deudas, los compromisos, las actividades nos generan estrés y la prisa, ¿verdad? Porque vivimos ahora en un mundo bien acelerado. Pero siempre nosotros tenemos que tener un tiempo de meditación, hermano. Por eso es que también es bueno congregarse, así como estamos hoy. Hoy estamos desconectados de nuestro ámbito normal, pues, ¿verdad? De lo que hacemos entre semana. Entonces Dios sabía que siempre hay momentos de hacer una pausa, un momento de reflexión, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Ahorita espero que todos nos hayamos desconectado de nuestra cabeza de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y nos estemos centrando en lo que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante liberarse del estrés, también tener actividades, pues no solamente todo es trabajo, o todo es estar 24 horas en la iglesia, ¿verdad? Eso tampoco no... Dios sabe, pues, que hay actividades humanas, pues, ¿verdad? El tema de la prisa, ¿verdad? Hay gente que vive muy afanada, porque también
Hay gente que le gusta el dinero y quieren hacer dinero en todo tiempo están haciendo negocios, están viendo cómo ganan dinero. Eso no, pues, o sea, porque al final eso nos va a ir quitando la comunión con el Espíritu, con Dios, ¿verdad? La falta de comunión con el Espíritu nos hace reaccionar a la carne, en la carne. Entonces, lo que dicen cuando hay una lucha entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué estamos alimentando más, si el Espíritu o la carne? El alimentar el Espíritu es tener esos momentos de meditación, pues en casa, una alabanza, un mensaje, la lectura de la palabra, obviamente, la oración. Eso es lo que nos mantiene nosotros conectados con Dios y nos libera de todas esas tensiones y estrés, ¿verdad? Para que la carne no predomine, ¿verdad? Porque si alimentamos más la carne, estamos fritos, ¿verdad? Y un corazón herido, que esto también es una parte bien difícil en las personas, ¿verdad? Porque la gente no hiere, pues, o sea, nosotros tenemos muchas decepciones muchas veces, tenemos corazones heridos, ya sea por nuestra familia, amigos, colegas que nos fallaron. La gente falla, hermanos, todo el mundo falla. Y eso hace que se hiera nuestro corazón. Pero los cristianos también Dios nos da esa capacidad de superar todo esto. O sea, que a pesar de que el mundo se caiga, nos traicionen y todo, nosotros sabemos que con todo eso Dios nos recoge, ¿verdad? Entonces, la gente herida hiere. Entonces, si estoy herido y no he perdonado, voy a herir a los demás, ¿verdad? Porque eso se contagia, lo que les estaba diciendo, es como el gozo. Si alguien sonríe con ustedes le van a sonreír casi que de plano, pues, porque eso se contagia. Al mismo tiempo, cuando la gente está herida, pues, eso uno tiende a herir a las demás personas, pues, porque no sabe uno a veces reaccionar, ¿verdad? El corazón es traicionero, dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si yo estoy herido, inconscientemente puedo herir a otra persona, pues. Entonces, la gente herida hiere. Necesitamos que el Espíritu sane el interior para que brote la dulzura, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que despojarnos del orgullo, del estrés y de la prisa y de un corazón herido, así de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero creo que estas son una de las cosas más complejas para el ser humano de tratar, ¿verdad? Porque vienen del corazón. Entonces, como conclusión, dice, la benignidad no es una debilidad, que también eso es un punto bien importante. Por el hecho de que yo sea bueno y manso, no es que soy débil, ¿verdad? Ya dijimos que los débiles sabemos que somos los fuertes, entonces nosotros sí lo entendemos. El mundo tal vez no lo entiende, cree que somos frágiles, pero realmente estamos siendo fuertes. La benignidad no es debilidad, es poder bajo control. Es la fuerza de Cristo operando a través de nuestra amabilidad. Cuando nosotros somos amables constantemente, vamos transformando el entorno donde nosotros estamos y la gente se va contagiando. Eso es un hecho, eso sucede. La gente quiere entender y quiere saber qué es amabilidad, por qué somos así y quieren ser como nosotros. Eso sucede. Y el llamado a la acción dice, evalúa tus relaciones esta semana. Yo puse esto, ¿verdad? ¿Eres una persona con la que es fácil hablar? ¿Tus palabras sanan o hieren? Y eso se lo dejo como un reflectivo, ¿verdad? Pensemos en nosotros, si estamos heridos, si estamos preocupados, si estamos ansiosos, si somos orgullosos, si no somos irritables. Por eso aquí dice, eres una persona con la que es fácil hablar, porque hay gente que es irritable, ¿verdad? Y no se puede tener una conversación con gente que es irritable porque o estallan o realmente se guardan mucho, y es malo guardarse las cosas también, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era el tema, hermanos, que tenía yo sobre la benignidad. Si alguien tiene algún comentario también lo puede hacer, ¿verdad? Es una de las cualidades del fruto del Espíritu, no se olviden, ¿verdad? La benignidad, y también está la bondad, que es parecida, el amor, que ya lo estudiamos, la paciencia, ¿verdad? Son cosas que se van manifestando en nuestra vida, no necesariamente que tenemos bien marcaditos los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Hay quienes tienen un poquito más en uno, otros un poquito menos, pero Dios va actuando en la vida de cada uno. Dice la Biblia que Él va trabajando, Él va perfeccionando cada día, ¿verdad? Hasta el día de que Él venga, que vamos a ser perfectos. Pero mientras estemos aquí en este mundo, Él va trabajando con nosotros si dejamos que Él trabaje, ¿verdad?
Entonces, por eso tenemos que despojarnos del orgullo, del estrés y esas cosas que yo les decía, porque sí son cosas que uno sabe cuando está herido, pues. Uno sabe cuando es orgulloso también. Esas cosas que sí sabemos, que sí las podemos controlar, nosotros tenemos que dejárselas a Dios en sus manos, para que Él obre realmente con su espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pidiéndole de corazón a Él, pues, que Él obre en nuestros corazones. Amén. Entonces, eso es lo que les traía, hermanos. Le damos gracias a Dios y si quieren, pues, vamos a orar. Si quieren, pueden ponerse de pie. Y le vamos a pedir a Dios, pues, que nos ayude a ser benignos, ¿verdad? Cierre sus ojos ahí donde están. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has enseñado que tenemos que ser benignos, Señor. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Dios, como lo dice también el Padre nuestro, que es la oración modelo que nos dejaste. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es parte de la benignidad de Dios, que nos dé la capacidad de perdonar al que nos haya hecho daño, y no solo perdonarlo, sino que también hacer el bien, ¿verdad? Con una oración, así como tú, Señor Jesús, nos pediste que nos perdonaras porque no sabíamos lo que hacíamos, así nosotros queremos perdonar a los que nos han ofendido, Dios, y extenderles la mano, pues, porque a veces no sabemos las situaciones de las demás personas, y sin embargo tú nos has puesto ahí para ayudar o hacer el bien, aún no sabiendo. Por eso hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién, pero eso es porque la capacidad que Dios nos da es perdonar sin importar quién sea la persona o qué haya hecho o qué no haya hecho. Danos esa capacidad de ser benignos siempre, Dios, a través de tu Espíritu Santo, que sea manifestado en nuestros corazones, la alegría, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Y Dios, te pedimos que nos ayudes a ser siempre benignos, Señor, a ser agradecidos con lo que nos das, a dejar a un lado el orgullo, a dejar a un lado el estrés y todas las preocupaciones, para entregártelas a ti, Señor. Tú dices en tu palabra que tomad mi yugo, que es ligera tu carga, y entregarte nuestras cargas a ti, Señor, porque hay cosas que no podemos controlar, pero solo tú sabes el propósito. Tal vez nos estás formando, nos estás evaluando, nos estás enseñando de situaciones difíciles y duras, pero nosotros confiamos en ti, Señor, plenamente, en que tú nos darás la salida siempre, en que tú nos vas a ayudar, Señor, aunque no veamos la luz. Pero nosotros solo tenemos que aprender a ser buenos con las personas, benignos, misericordiosos, así como tú nos perdonaste a nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias en esta mañana por los que estamos aquí, por tu palabra, Señor, que nos instruya, que nos llene siempre, Señor, que nos hables a nuestro corazón y a nuestra mente para que pongamos en práctica tu palabra, Dios. Que seamos personas de bien en este mundo, Señor, que las personas quieran ser imitadores de nosotros, así como nosotros de Cristo. Y que nos ayude, Señor, siempre a pedirte, Señor, tu ayuda. A que tú siempre estés con nosotros, Señor, de nuestra mano, que no nos dejes, que nos limpies, Señor, de todo mal, que nos ayudes a pasar cualquier situación de nuestra vida, Señor, que sabemos que si estamos contigo, Señor, siempre habrá una luz al final del camino. Porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres misericordioso. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice nuestras familias, nuestras casas. Pon siempre alimento en nuestra mesa, Señor. Permítanos, Señor, ser personas de bien a los demás, que es lo único que tú quieres, Señor. Y así va a prosperar nuestra alma, va a prosperar nuestra vida, y así tendremos grandes galardones, porque lo has enseñado en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanitos.